Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo, yo soy drogadicto y alcohólico en recuperación. Quería compartirte al día de hoy algo que encontré en la Biblia que me pareció muy correlativo, muy lindo con lo que vienen hablando las reflexiones que vengo leyendo acá en mi canal, ¿no? Las reflexiones de febrero, que son del segundo paso, hablan del crecimiento espiritual en base a los dolores, a los golpes de la vida, ¿no? Y esto me pareció realmente interesante. Esto está en la carta que escribe el apóstol Pablo. Yo quiero también decir con esto que yo no soy de ninguna religión, no pertenezco a ninguna doctrina, simplemente me creo un hijo de Dios y me gusta leer las escrituras para encontrar cosas de la vida, ¿no? Y conocerme más también. Bueno, esto está en la carta de los Hebreos, en el capítulo 12, desde el versículo 5 en adelante. Y dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que seamos partícipes de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible, de rectitud, a los que en ella han sido ejercitados. Y bien, vamos por partes. ¿Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Dios para mí es un Dios amoroso, no es un Dios castigador. Dios no te va a mandar un rayo y te va a partir. Las palabras de la Biblia por ahí son escritas hace muchos años y por ahí son palabras que pueden ser duras, crueles, y hay que entenderlas, creo yo, al tiempo de hoy y según la vida de uno también, ¿no? Porque el Señor al que ama disciplina. Dios nos ama a todos. Para mí Dios es un Dios de amor y ama a todo el mundo, ¿no? Somos todos su creación. Según mi creencia, somos todos su creación. ¿Qué padre o qué creador no va a amar lo que creó? ¿No es cierto? Y dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Para mí, una de las disciplinas que tuvo Dios para conmigo fue mi drogadicción. Fueron mis 20 años de drogadicción. Fue mis golpes emocionales, también puede haber sido todos mis obstáculos y mis frustraciones económicas. Dios no quería que yo me quedara como era o como venía viviendo, y la humildad que Él necesita para que vivamos mediante y conforme a su vida, la forma que Él tiene es disciplinarnos mediante golpes, disciplinarnos bajo azotes emocionales o azotes espirituales, ¿no?
Porque dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Yo al día de hoy me siento un hijo de Dios, pero nunca lo hubiese sentido si yo no hubiese podido llegar a la humildad que llegué tras mis golpes emocionales, tras los 20 años de drogadicción, tras las humillaciones personales que tuve mediante mis golpes, ¿no? De hecho, si yo hubiese seguido mi vida tal cual como era, nunca hubiese tenido necesidad, o si yo no hubiese identificado y aceptado mis golpes emocionales, nunca hubiese tenido necesidad de buscar a un creador o a un poder superior a mí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad por pocos días nos disciplinaban, por pocos días nos disciplinaban. Y aprendíamos con las cosas de que nuestros padres terrenales, como dice acá, nos disciplinaban, ¿no? Y por pocos días, dice. Quiere decir, obviamente, yo creo que para Dios 10 años no es nada, o 20 años no es nada. Dice por pocos días. Por eso me da a pensar a mí que la disciplina de Dios por ahí tarda mucho más tiempo en hacer efecto y llevarte hacia el camino que Él te quiere llevar. Tarda muchos más años, como 20 años que duró mi drogadicción, ¿no? Y a aquellos a la verdad por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, nos disciplina, para que participemos de su santidad. Ojo ahí, porque muchos pueden pensar, o yo pensaba también, que la santidad era ser un perfectito, una carmelita descalza, ¿no? No, al día de hoy entiendo que a lo que llama santidad la Biblia muchas veces, en otros lugares lo he visto también, a lo que llama la Biblia santidad es simplemente a alejarse de la maldad. Simplemente. Dejar de hacer cosas malas y empezar a hacer cosas bondadosas, buenas, gratificantes, cosas que te hacen bien. Bien, retomamos, dice, porque para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro, si te retan, te disciplinan, si te azotan como hijo, ¿qué gozo hay en eso? Uno se va por una disciplina o por una frustración o por un maltrato, uno se va a siempre a tender a tirar hacia abajo, ¿no? A frustrar porque las cosas no le salieron. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, dice. Pero después da fruto apacible de rectitud a los que en ella han sido ejercitados. Está nombrando a la disciplina de Dios como un ejercicio, ¿no? Como el músculo que uno va y lo trabaja en el gimnasio y lo trabaja y lo trabaja y lo trabaja para que crezca, o el músculo del cerebro que uno lee, estudia para que crezca. Acá está hablando de un ejercicio, como si fuera un ejercicio la disciplina de Dios. Que Dios trabajó en tu vida mediante esos golpes, mediante esos dolores, para que fueras partícipe de su santidad. No de ser un santito y un angelito, no. De simplemente ser bueno y poder llegar a esas personas que todavía están en la oscuridad en la cual yo estuve. No está hablando de que hay que tener corbatita. Simplemente está hablando de que hay que tener un corazón gozoso, agradecido. Y una vez que uno puede llegar a darse cuenta de que todos esos golpes y todo ese dolor fue disciplina para convertirlo a uno en una buena versión de uno mismo, ahí es cuando uno debe salir a los demás y tender la mano al que está caído. Realmente, compañero, compañera, amigo mío, amiga mía, quería compartir esto porque me pareció realmente maravilloso. Quiero decirte que si tenés algún problema con la droga, con el alcohol o con cualquier consumo, podés mandarme un mensajito. Estoy dispuesto a escucharte. No estás sola, no estás solo. Hay miles de personas dispuestas a ayudar. Hay miles de lugares donde la vida se puede cambiar. Que Dios te bendiga y tengas unas excelentes 24 horas.